Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Como siempre, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y más concretamente, vamos a hablar de una pareja que ha capturado la atención de muchísimos fans, tanto por su supuesta relación como por la forma en que la expresan públicamente. Sí, amigos, el título lo dice todo. Vamos a desgranar los tiernos mensajes públicos entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y a debatir si se trata de un romance genuino o de una estrategia de show. ¿Será amor del bueno o solo una estrategia para mantenernos enganchados? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo último y más interesante del mundo del entretenimiento. Un simple clic y ya forman parte de nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos a empezar con el plato fuerte de hoy. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco y que han generado una ola de especulaciones y admiración. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, o Amor, a veces te llama, como la conocimos en muchos países de habla hispana, la química entre ellos fue evidente. No solo en la ficción, sino que esa chispa pareció trascender los sets de grabación. Y es ahí donde empieza la magia y también la intriga. Sus interacciones en redes sociales, esas pequeñas píldoras de afecto que comparten con el mundo, han sido el combustible perfecto para alimentar la llama de los rumores y, para muchos, de una esperanza romántica. Hemos visto a Hande felicitar a Kerem en sus cumpleaños con mensajes cargados de admiración y cariño, destacando no solo su profesionalismo sino también su calidad humana. Y Kerem, por su parte, no se queda atrás. Ha utilizado plataformas como Instagram para enviarle mensajes de apoyo, celebrar sus éxitos profesionales y, en ocasiones, dejar ver una complicidad que va más allá de la amistad. Son esos likes estratégicos, esos comentarios con emojis de corazón, esas menciones sutiles en sus historias, los que hacen que miles de fans se pregunten, ¿esto es real o es parte de un guión más largo? Consideremos algunos ejemplos concretos. Cuando Kerem celebró un nuevo proyecto, Hande fue una de las primeras en dejarle un comentario entusiasta, a menudo mencionando lo orgullosa que estaba de él. Estos mensajes, aunque breves, suelen ir acompañados de un tono muy personal, como si realmente estuvieran viviendo ese momento juntos. Y cuando Hande ha tenido algún logro importante, como el lanzamiento de una campaña de moda o un nuevo proyecto personal, Kerem ha sido uno de sus mayores defensores públicos, compartiendo sus publicaciones y dedicándole palabras de enhorabuena que destilan admiración. La manera en que se comunican públicamente es, sin duda, lo que genera este debate. No son mensajes fríos y corporativos. Hay una calidez, una familiaridad, una dulzura que a muchos les resulta imposible de fingir. Por ejemplo, recuerdo un comentario de Kerem en una foto de Hande, donde le decía algo así como "mi estrella brillando más que nunca", o mensajes de Hande a Kerem en los que hacía referencia a momentos compartidos o a la fortaleza de su amistad, pero con esa doble intención que tanto gusta a los fans. Ahora analicemos las dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos la hipótesis del romance genuino. Si realmente están enamorados, es natural que quieran compartir esa felicidad con sus seguidores. Para muchos, estos mensajes son la confirmación de que el amor que nació en la ficción ha florecido en la vida real. Los fans de la pareja, cariñosamente conocidos como Hanker, ven en estos gestos una prueba de autenticidad, una muestra de que lo que vivieron en pantalla era algo más profundo. La admiración mutua, el respeto, el apoyo incondicional que se demuestran en público, encajan perfectamente con la imagen de una pareja sólida y enamorada. Sus publicaciones conjuntas, o aquellas en las que se mencionan mutuamente, suelen tener un alcance masivo y generan una ola de reacciones positivas, demostrando el gran cariño que el público les tiene. Imaginemos a Hande y Kerem, quizás en una cena romántica, o disfrutando de un viaje, y uno de ellos decide compartir una foto con una dedicatoria especial en redes. No es solo una foto bonita, es una declaración de intenciones, un guiño a sus seguidores que se deleitan con cada detalle. Estos gestos, cuando son genuinos, crean una conexión emocional muy fuerte entre los famosos y su público. Los fans se sienten parte de su historia, de sus alegrías y de sus éxitos. Y en el caso de Hande y Kerem, esa conexión es innegable. La forma en que se refieren el uno al otro, usando apodos cariñosos o hack. Yendo alusiones a su relación en Sen Kalkam,
solo aviva más las llamas del romanticismo. Sin embargo, no podemos ignorar la otra perspectiva, la del show. En el mundo del entretenimiento, la imagen pública es crucial. Una relación, o incluso la especulación sobre una relación, puede ser una herramienta de marketing muy poderosa. Genera interés, mantiene a los fans expectantes y, en última instancia, puede ser beneficioso para sus carreras. La serie que los catapultó a la fama tuvo un éxito arrollador, y mantener viva la chispa entre sus protagonistas fuera de la pantalla podría ser una estrategia inteligente para seguir capitalizando esa popularidad. Piensen en ello, si Andy y Kerem son conscientes del impacto que tienen sus interacciones, podrían estar utilizándolas de forma calculada para mantener el interés del público. Cada comentario, cada like, cada mención, podría ser un ladrillo más en la construcción de su imagen pública como una pareja encantadora y unida. Esto no significa necesariamente que no haya ningún tipo de afecto entre ellos, podría haber una amistad muy fuerte, pero la exhibición pública podría estar amplificada para fines comerciales. Además, en la industria turca de la televisión y el cine, donde la presión mediática es intensa, a veces las relaciones se convierten en un espectáculo en sí mismas. La línea entre lo personal y lo profesional puede volverse muy difusa. Sus admiradores enloquecen con cada nueva publicación, cada detalle que parece confirmar su amor. La industria sabe esto, y no sería sorprendente que existieran estrategias para alimentar esa narrativa. La constante atención de los medios y los fans puede ser una espada de doble filo, pero para aquellos que saben manejarla, puede ser una fuente inagotable de popularidad. Analicemos la naturaleza de los mensajes. A veces son tan poéticos y elaborados que rozan la perfección. Podría ser que estén bien asesorados en cuanto a cómo manejar su imagen pública. Un mensaje bien redactado que combine admiración profesional con un toque personal, puede ser enormemente efectivo. Los fans se enamoran no solo de los personajes que interpretaron, sino de la posibilidad de que esos personajes sigan juntos en la vida real. Y los actores o sus equipos de representación son muy conscientes de ello. Por otro lado, también es cierto que en ocasiones, sus interacciones parecen espontáneas y llenas de naturalidad. Un comentario rápido, una risa compartida en un vídeo, o un mensaje de cumpleaños improvisado, pueden ser la prueba de que, más allá de cualquier estrategia, existe una conexión real y un afecto genuino. Es difícil discernir la verdad absoluta cuando se trata de figuras públicas, pero la constancia y la coherencia de sus gestos a lo largo del tiempo nos dan pistas. Hemos visto cómo ambos han utilizado plataformas como Twitter para compartir pensamientos o responder a preguntas de sus fans, y en esos espacios, la dinámica entre ellos ha sido particularmente interesante. Han bromeado, se han apoyado y en general, han mantenido una interacción que muchos interpretan como la de una pareja. Por ejemplo, cuando uno de ellos comparte una anécdota divertida, el otro suele responder con comentarios que demuestran que están al tanto y que comparten ese sentido del humor. La intensidad con la que los fans siguen cada uno de sus movimientos en redes sociales es asombrosa. Cada foto, cada historia, cada mensaje es analizado con lupa. Y es precisamente esta atención la que puede llevar a ambos lados del debate, o a la confirmación de un amor verdadero, o a la conciencia de que su relación, real o percibida, es un activo valioso para sus carreras. Consideremos también el contexto de la serie Senkalkam. Fue un fenómeno internacional, y la conexión entre Andy y Kerem fue un pilar fundamental de su éxito. Es natural que los fans deseen que esa magia continúe. Por lo tanto, cualquier indicio de relación entre ellos es amplificado y celebrado por una gran comunidad de seguidores. Es como si quisieran que la historia de amor de Eda y Serkan siguiera escribiéndose en la vida real. Pero, ¿dónde está el límite entre lo que es una muestra genuina de afecto y lo que es una estrategia de relaciones públicas? Es una pregunta que queda en el aire y que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva y universalmente aceptada. Lo que para unos es una prueba irrefutable de amor, para otros es un ejercicio de marketing muy bien ejecutado. Podemos ver sus mensajes como un reflejo de una amistad muy profunda, de una admiración mutua y de un respeto profesional que ha trascendido la pantalla. Es posible que se quieran mucho como amigos y colegas, y que sus mensajes públicos sean una forma de expresar ese aprecio sin cruzar ciertas líneas. La sociedad actual a menudo espera que una relación cercana entre un hombre y una mujer se traduzca inevitablemente en romance, y eso puede generar presión para que las cosas se perciban de esa manera. Por otro lado, la industria del entretenimiento vive de la atención.
Y una pareja carismática y querida como Hande y Kerem es un imán para esa atención. Mantener esa chispa, esa posibilidad, viva en la mente del público, es una estrategia que podría ser muy efectiva para sus carreras individuales y para cualquier proyecto futuro que puedan emprender juntos. Para ser honestos, es difícil juzgar desde fuera. Lo que sí podemos decir es que sus interacciones públicas han logrado algo importante, han mantenido viva la conversación sobre ellos, han generado una conexión emocional con sus seguidores y, sobre todo, han alimentado la esperanza de que el amor, tal vez, ha triunfado en el mundo del espectáculo. Si somos observadores imparciales, debemos reconocer que ambos actores son profesionales con una gran trayectoria y una comprensión clara del poder de la imagen pública. Sus gestos, por muy tiernos que parezcan, podrían ser parte de una estrategia cuidadosamente orquestada para mantener su popularidad en auge. La ambigüedad es, a menudo, la mejor aliada del espectáculo. Sin embargo, también es cierto que la autenticidad se percibe. Y si sus mensajes transmiten sinceridad, si la admiración y el cariño se sienten genuinos, entonces deberíamos respetarlo. Quizás la verdad está en algún punto intermedio, donde una amistad muy fuerte se mezcla con el conocimiento de que su relación pública genera interés, y ambos aspectos se benefician mutuamente. En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin y la forma en que sus tiernos mensajes públicos han desatado un intenso debate. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde un romance genuino hasta una estrategia de marketing cuidadosamente elaborada. Lo que queda claro es que, sea cual sea la verdad, su conexión ha cautivado a miles de fans y ha mantenido viva la magia de su tiempo juntos en Senkalkam. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este análisis. Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que su relación es real o un show? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o simplemente interesados en el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.